enfermedad and why we are getting our problems, y por qué tenemos nuestros problemas, we have to have a criteria for what tenemos, we, how we function. tenemos que tener un criterio respecto de cómo funcionamos. And the first criteria is the law, Y el primer criterio es la ley, that nothing can injure itself. que nada puede dañarse a sí mismo. What is a physical element? Nada que sea un elemento físico puede dañarse a sí mismo. It must be always damaged from outside. En un elemento físico el daño debe provenir siempre desde afuera. And can be managed, it can be damaged by giving the element something that it's not fitted for. Y al cuerpo puede ser dañado mediante colocar en él sustancias o cosas que no son aquello que el cuerpo necesita. So that when we give the wrong gas, Así que cuando respiramos el aire inapropiado, then we don't have that what is set by God to be. no tenemos o no le hemos proporcionado aquello que Dios ha fijado que debemos respirar, el aire que debemos respirar. And then because we cannot choose that. Y no podemos elegir In life, eso. we need to know something. En la vida necesitamos saber algo. There are two things Hay dos cosas. with our choices. Hay dos cosas que no podemos elegir. No, with our choices generally. Hay dos cosas respecto de nuestras elecciones en general. So there are things we can choose Hay cosas que podemos elegir and things you can never choose. y hay cosas que nunca podemos elegir. And now, being confused on what you can choose or not can choose, Y confundirnos entre aquello que sí podemos elegir y aquello que no podemos elegir, we can get into trouble, do we? podemos meternos en problemas, ¿no es cierto? Some people believe Alguna gente they cree can choose what they never can choose. que pueden elegir cosas que en realidad nunca pueden elegir. So can you choose your gender? Así, por ejemplo, ¿puedes elegir tu género? Yes or no? ¿Sí o no? Oh, you can. Oh, puedes. You come to me Si vienes a verme and you're a girl or a boy y eres una niña o un muchacho and you ask me to make a surgery. y me pides que yo haga una cirugía And then I can make some changes. y yo puedo hacer algunos cambios. I was a medical student. Cuando era estudiante de medicina, When I helped my professor yo era ayudante de mi profesor in the surgery en las cirugías to change a woman into a man. para transformar a una mujer en un varón. It was an amazing surgery Era una interesante cirugía because you need to add things. porque hay que agregar cosas. And where do you take it? ¿Y de dónde lo tomas? So that you make out of a woman a man. Para poder hacer de una mujer un hombre. But even if you do the surgery, Pero aún si haces la cirugía, did you change the person? ¿has cambiado a la persona? Did you change the gender? ¿Has cambiado el género? No, you can take the hormones. No, puedes tomar hormonas, That are men or women hormones. que sean hormonas femeninas o masculinas. You may change externally, Puedes cambiar externamente, but you can never change your gender. pero nunca puedes cambiar tu género. But today you think you can. Pero hoy en día se cree que sí se puede. So we need to teach our children very early. Así que necesitamos enseñar a nuestros niños desde bien temprano What is a choice and what is not a qué choice. cosas son elegibles y qué cosas no se pueden elegir. And what we need to live Y lo que necesitamos para vivir and to function, y para funcionar, we can never choose. eso nunca podemos It's elegirlo. impossible Es imposible, because God set that for us. porque Dios dejó eso preestablecido y fijado. Now you can go and inhale carbon monoxide, Tú puedes ir e inhalar monóxido de carbono, but will you have a benefit from it? pero ¿tendrás algún beneficio de inhalar el monóxido? Or will it damage you ¿O te va a dañar? or even die? ¿O aún te matará? So that's why it's important that you understand
Por eso es importante entender, You cannot choose what you put into your body no puedes elegir qué vas a colocar dentro de tu in order cuerpo to function good. para poder funcionar bien. You can choose to put it in, Sí, puedes elegir colocar adentro, but you will see that's damaging you and is not good for you. pero vas a ver que si no es lo apropiado, eso te va a dañar y no es bueno para ti. So one of the most important things, Así que una de las cosas más importantes, because you will see what the deception is in our hearts, porque ya vamos a ver en qué consiste el engaño de nuestro corazón, is to be very clear that we have limits. es que tenemos necesidad de tener bien claro que tenemos límites. And limits mean no choice. Y si hay un límite, eso significa que no puedo elegir más allá de eso. Yeah? So we cannot choose what to eat and drink No podemos elegir qué comer ni beber because that has God set for our body. porque Dios ya ha dejado eso establecido para nuestro cuerpo. And then we cannot choose by which temperature we function. Tampoco podemos elegir con qué temperatura vamos a funcionar bien. Our body makes us not an easy time when we are not in the right temperature. Nuestro cuerpo nos da bastante dificultad cuando no tenemos la temperatura apropiada, Because there is no choice for that. porque no hay elección para elegir la temperatura. When I got married, Cuando me casé, since I'm sensitive to warmth, dado que yo soy muy sensible al calor, I said to my wife, le dije a mi esposa, coming from an experience where people make certain economy in certain things, y yo venía de una experiencia en la que la gente hacía economías en ciertas áreas. when you grow up as a poor person, Cuando has crecido como una persona pobre, you must make some economies somewhere. hay que hacer economías en algunas cosas, en algunas áreas. But when I got married, Pero cuando me casé, I said to my wife, le dije a mi esposa, I will never make economy nunca voy a hacer economía in what I eat ni en lo que como and in warmth. y en el calor, That's most la important. calefacción. Yeah. Eso es muy importante. So no economy. Así que en esas áreas no hago economía. Food must be good. La comida tiene que ser buena, Doesn't matter what it costs, no importa cuánto cueste, and it must be warm. y debe haber calidad, So we don't Calor. make economy on that. y no hacemos economía con la calefacción. So that's why I have a wood oven Por eso tengo un horno a leña, una estufa a leña in the living room. en la sala de estar, Yeah, so that it will be warm. para que esté bien tibio, Yeah, bien you have the calentita. warmth from that fire that comes out. Así puedo sentir el calorcito que sale de ese fuego. You might have also when you live in 5,000 meter high. Es probable que también ustedes lo tengan si alguno vive allá a 5.000 metros de altura. Yeah, you might have a good oven, do you? Pueden tener una buena estufa a leña, ¿no? Where it's warm. Para que esté calentito. You have no choice for that. No tenemos elección It must de be warm. hacer otra cosa. Tenemos que calentarnos. And to shower with cold water Y bañarnos con agua fría will never be my choice. nunca va a ser mi elección. I just will do it when I have no other option Yo solo lo hago cuando no me queda otra opción. because my body doesn't like it. Porque mi cuerpo no gusta de eso. He likes the hot shower. Le gusta el baño con agua caliente. Yeah. And then of course pressure. Luego también, por supuesto, la presión We don't want equivocada. to hit ourselves or do any damage. No queremos golpearnos ni causarnos ningún daño. All those things we have learned and know, Todas estas cosas las hemos aprendido y las conocemos, but how thoughts work pero cómo funcionan los and pensamientos destroy the body, y destruyen el cuerpo, that we have not worked eso and learned. no hemos aprendido. So this is the most important thing to understand. Así que esta es la cosa más importante de entender. Where do our thoughts come from? ¿De dónde provienen nuestros And which one pensamientos? is the one that damages our bodies? ¿Y cuáles son los pensamientos que dañan nuestro cuerpo? So that's why we need to know how thinking works. Por eso necesitamos saber cómo funciona el pensamiento. And it must come
from outside y debe provenir de afuera del in cuerpo, order to damage it. porque para dañar al cuerpo tiene que proceder de afuera del cuerpo. For this, we need to know the human nature, Para conocer esto necesitamos conocer la naturaleza humana, structure, su estructura, function, su función, sus and necesidades the needs básicas, by which we function. las necesidades por las que funciona. Those are all things that we need to know because they are science. Todas estas cosas necesitamos conocerlas y ellas constituyen la verdadera ciencia. So here we have the human being Aquí tenemos al ser humano with many organs. con sus múltiples órganos. What is missing? ¿Cuál está faltando? El cerebro, yeah? So how many organs are connected to the cortex, the brain? ¿Cuántos órganos están conectados a la corteza del cerebro? How many? ¿Cuántos? All of them. Yeah? Todos ellos. And they all need to work in a circle. Y todos necesitan funcionar en un circuito. Yeah? And there are many circles, Y hay muchos subcircuitos, but one big one and all the other are bound to that one. pero uno solo que es grande. Todos los demás están conectados a ese grande. And if we want to find the beginning of the circle, Y si queremos encontrar el comienzo del circuito, that's why we need to find out where does it start. tenemos que encontrar dónde termina Yeah, or where it starts. o dónde comienza. Yeah, we want to know where does our being starts functioning. Necesitamos saber dónde comienza nuestro ser a funcionar. See, we have a button to start a computer. Aquí tenemos la computadora y hay un botón que va a dar inicio a la función de la You have a computadora. button to start your phone. Hay un botón donde damos inicio a la función Yeah. del teléfono. You must have a button for everything to start it. Necesitamos tener un botón para todas las cosas, para encenderlas. And so there must be a button for the human being to start. Así que tiene que haber un botón de encendido para el ser humano. And I believe this is the most important thing to know, Y creo que esta es la cosa más importante de saber, because here we have our issues. porque es aquí donde están nuestros problemas. So we need to look to the brain. Vamos a echar un vistazo al cerebro. And the first thing when we look to the brain that is interesting Y lo primero que vemos y que es muy interesante al analizarlo is that we have two hemispheres. es que tenemos dos hemisferios. Yes, so when we cut the brain in between here, Así que cuando cortamos el cerebro al medio, then we don't cut through the cortex la corteza no se corta, because they are totally separate. porque las dos cortezas de un hemisferio y del otro están totalmente separadas. And why are they separate? ¿Y por qué están separadas? In science, we don't know an answer for that. En la ciencia no se halla una respuesta para esto, But looking to the human being, pero observando al ser humano, to the one-sided diseases, observando las enfermedades que se dan en un solo lado, I came to understand, yo llegué a entender, okay, the one brain works well, muy bien, uno de los cerebros funciona bien, and there you have no disease, en ese lado no hay ninguna enfermedad, and the other doesn't work well, pero el otro lado del cerebro no funciona bien in which you have the disease. y allí, en ese lado, aparece la enfermedad. So obviously our body Así que obviamente nuestro cuerpo has two centers of control. Nuestro cuerpo tiene dos centros de control o de The comando, right brain and the left brain. el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, Yeah, and they are not connected together physically. y no están conectados entre sí físicamente, Yeah, they are totally separated. están totalmente separados. And looking to the stories of the patient, Y escuchando las historias de los pacientes, I find out which brain sites comes from whom.
yo descubrí o yo encontré cuál lado del cerebro proviene de quién. Because what's the options? Porque ¿cuáles son las opciones? ¿O cuántas opciones hay? 2. So because you have what? Porque tenemos ¿qué? A father and a mother. Un padre y una madre. Oh? ¿Sí? And how much are you from one and how much are you from the other? ¿Y cuánto, qué porcentaje de nosotros proviene de uno y qué porcentaje proviene del otro? It's 50-50. 50-50. Yeah, because ¿Sí? that's the law. Esa es la ley. And this is why we have both brains. Y esta es la razón por la que tenemos ambos cerebros. One from father, one from mother. Uno del padre, uno de la madre. And the interesting thing is Y la cosa interesante they es remain separated. que permanecen separados. So I came to understand that the dominant brain side Llegué a entender que el hemisferio dominante is from the mother, proviene de la madre, which makes sense, does it? lo cual tiene sentido, ¿no es cierto? Yeah? Mothers are the dominant part in our lives or the non-dominant part in our lives? Sí, las madres constituyen una parte dominante de nuestra vida o no. See, Sí, I think the mothers are everywhere dominant. yo creo que las madres son dominantes en todos lados. Yeah? And the non-dominant side Y del lado no dominante is the father side. está el padre, Because you have no other option. porque no hay otra opción. Yeah? Yeah? So if the mother is dominant, then the father is non-dominant. Así que si la mamá es el dominante, el padre es el no dominante. And so I could see Y yo in pude ver which brain side would work well and in which way you have the disease. yo podía ver cuál lado del cerebro funcionaba bien y en cuál lado del cerebro aparecía la enfermedad. So seeing that, Y viendo esto, what I've learned first lo primero que aprendí was that disease is not by chance, es que la enfermedad no ocurre por azar, but by program. sino que es un programa. It can never happen something in the body Nunca puede suceder nada en el cuerpo, except it is a program for that. excepto que esté programado para eso. And where your disease comes out Y cuando tu enfermedad aflora, is according to the program. aflora de acuerdo con un programa preestablecido. So I sometimes make a herpes, Ah, cold sore, yo de vez en cuando tengo herpes, úlceras en los labios, yeah, and they're very hurtful, y son bastante dolorosas and they come either on the right side or on the left side y pueden aparecer o del lado derecho o del lado izquierdo, because you have no middle. porque no tenemos medio, Yeah, you have no middle. no hay línea media. Yeah, everything comes half. Todas las cosas son mitad y mitad. Yesterday, something told me, but the tongue is one. Alguien me dijo ayer, pero si la lengua es una, Really? ¿realmente? Show it. Muéstramelo. When you show it, ¿Me lo muestras? it has a line in the middle, Y tiene una línea en el medio. and the one side is from the one side, the other is from the other side. Y una mitad viene de un lado y la otra mitad del otro lado. That's why you can have a cancer on the right side, Por eso se puede tener cáncer de lengua en un lado and of the other side, no cancer. y del otro lado no hay cáncer. Yeah, there are two nerves who innervate our tongue. Hay dos nervios que son los que inervan Yeah. nuestra lengua. It's one of the 12 cranial nerves, Son uno de los 12 pares craneales and they are also pairs. y también funcionan en pares, en parejas. And you can injure the one on the one side, Y tú puedes lastimar uno de los nervios de uno de los lados and then your tongue, when you push it out, y luego tu lengua cuando la muestras it goes to one side. se va para un costado, Doesn't go straight. no va derecha, Yeah, because one is paralyzed and the other is still functioning. porque un lado está paralizado, pero el otro lado funciona bien. Yeah, so we have two prostates,
Tenemos también dos, The prostate la próstata. is always La próstata also también está siempre two. formada por dos mitades. Yeah. So we don't have a center No tenemos un centro, because we have two sides. porque tenemos dos lados. Yes, and one side Sí, de un has lado, certain things that the other one might not have. hay ciertos elementos que del otro lado pueden no estar. By the example, our speech center Por ejemplo, nuestro centro del habla is just on the mother side. está solo del lado de la madre, Yeah, on the left side of the brain if you're right-handed. en el hemisferio cerebral izquierdo si es que tú eres diestro. If you're left-handed, then it's on the right side of your brain. Si tú or eres cortex. zurdo, el centro del habla está en la corteza cerebral derecha. So the two centers, the two different brains or Así, separate brains así que los dos cerebros diferentes prove first that things work precisely. demuestran, en primer lugar, que las cosas funcionan de manera precisa. But you cannot get a disease Y tú no puedes tener una enfermedad, that does not start from one or the other brain side. tú no puedes tener una enfermedad que no comience o en el cerebro derecho o en el izquierdo. So I either have a herpes on this side or on this side. Así que el herpes lo tengo o de este lado o de este otro lado. There is no middle. No hay centro. And so we can see that Y, on our pode- own body. y podemos ver esto en nuestro propio cuerpo. So when I get a herpes Así que cuando me da herpes on my left side, del lado izquierdo, which is my mother's side, que es el lado de mi madre, and where is also added my wife, y al cual también se agrega mi esposa, there I know when I get in trouble. ahí yo ya sé cuando yo estoy en problemas. So I once was with my wife in New Zealand, Una vez estaba con mi esposa en Nueva Zelanda and every time I travel with my wife, I'm in danger to get sick. y cada vez que viajo con mi esposa estoy en riesgo de enfermarme. Yeah, no, you laugh. So welcome. Bienvenidos. So I was with her, Yo estaba con ella and I got a very big herpes, y empecé con un herpes muy grande, but terrible. muy terrible. A year later, Un año más tarde I went by myself, fui solo and I said, "This time, no herpes." y yo me dije, esta vez no va a haber herpes. And while I was in the middle of the week, Y cuando estaba en la mitad de la semana, suddenly repentinamente, I felt something. sentí algo aquí. And so I said, "No, Y yo dije, no, I have no stress." no tengo estrés, Yeah, that's my left side. pero es mi lado izquierdo. And then during the day, Y luego, durante el día, before I went to the meetings, antes de ir a las reuniones, I looked into the mirror, me miré en el espejo and the diagnosis was clear: y el diagnóstico quedó claro. herpes. Not so big like last time, Herpes, no tanto como como la vez anterior, but I said, "How could that happen?" pero yo me pregunté, ¿cómo puede suceder esto? Now, New Zealand and Germany is 12 hours difference. Ahora, entre Nueva Zelanda y Alemania hay 12 horas de diferencia. So I speak with my wife when I go to bed, Así que hablaba con mi esposa cuando me iba a la cama, then it's morning with her, era para ella la mañana, and I speak with her when she goes to bed, y hablaba con ella cuando ella se iba a la cama, and I wake up and go to work. y ese era para mí el horario de levantarme e ir al trabajo. And so speaking 2 times a day with my wife, Así que al hablar 2 veces por día con mi esposa, you talk about things, uno conversa sobre ciertas cosas, but there was no stress. pero no There había, was nothing. no había estrés, no había nada. But the lip cannot lie. Pero el labio no podía mentirme.
And so I said to the Lord, you need to help me. Así que le dije al Señor, tienes que ayudarme. And then I remembered. Y luego recordé. She told me something Ella me había dicho algo negative about my mother. negativo respecto de mi madre. Never speak wrong about the mother of another one. Nunca hables mal de la madre de otra persona. It's not good. No es bueno, It's not healthy. no es saludable. So she just told me one sentence about my mom. Y ella solo me dijo una frasecita acerca de mi mamá. And since my mom was living with us, Y dado que mi mamá vivía con nosotros, they both were not the best friends. entre ellas no eran las mejores amigas. And the one who got sick was always I. Y el que se enfermaba era siempre yo. Because I wanted to help them both. Porque yo quería ayudarlas a To love each other. ambas para que se amen entre ellas. Yeah? ¿Sí? Mother should love wife and wife should love mother. Sí, que la mamá ame a mi esposa y mi esposa ame a mi mamá. All that I want is good. Todo lo que yo quiero es bueno. But she told me something about my mom Pero ella me dijo algo respecto de mi mamá that hit me for maybe 1 minute. que me golpeó por tal vez un minuto. Was enough Pero fue suficiente that after 24 hours para que después de 24 horas the cold sore came out. The herpes came out. el herpes afloró. So your body can never lie. We said that. Ya hemos dicho, el cuerpo nunca puede mentirnos And it doesn't come by chance on which side. y no aparece por casualidad en un lado o en el otro lado. Disease is a program. La enfermedad está programada. And if it's a program, you can control it. Y si está programada, si es un programa, tú puedes controlarlo. If it's no program, you cannot control it. Si no hay un programa para la enfermedad, Good no news. puedes controlarlo. Good news? ¿Es buena noticia? Yes? Sí, I believe it's good news. sí, yo creo que son buenas noticias. So that's why we have two hemispheres that should be accounted for. Así que por eso tenemos dos hemisferios de los que tenemos que cuidar. But now the most important thing is, Y ahora la cosa más importante es, what is the function of the brain? ¿cómo es el funcionamiento del cerebro? And is he able to think or not able to think? ¿Puede el cerebro pensar o no puede pensar? This is the vulnerable thing to know. Esto es el tema vulnerable que necesitamos conocer. Yeah? Because the so-called science says the brain thinks. Porque la así llamada ciencia nos va a decir siempre que el cerebro piensa. They say the thought is the effect of the electrical impulse that is in between the synapses. Ellos dicen, el pensamiento es el efecto del impulso eléctrico que circula entre las sinapsis. And that's why we think. Y así es como pensamos. So the brain thinks. Así que el cerebro piensa. Now, if that is true, Ahora, si eso fuera verdad, thoughts are not important los pensamientos no serían importantes, because they come from the brain. porque provienen del cerebro. That's why in science you will never have the emphasis on thinking. Por eso, en la ciencia nunca se colocará el énfasis en el pensamiento. Yes, we study the brain, Sí, estudiamos el cerebro, but we don't study thoughts pero no estudiamos los pensamientos, because they just come from the brain. porque ellos entienden que simplemente nacen del cerebro. But according to the law, Pero de acuerdo con la ley, if my thoughts direct my body, si mis pensamientos dirigen mi cuerpo, they cannot come from the body. ellos no pueden provenir del cuerpo. The power of a thing El poder o la energía que tiene un elemento can never come from the thing itself. nunca puede provenir del elemento mismo. That's the law. Esa es la ley. So I said, this cannot be like Así- I have learned. Así que yo dije, así como me lo enseñaron, esto no puede ser. And I tell you, in the whole thing that I experienced in these 15 years of presenting the message, Y les digo, toda mi experiencia a lo largo de estos 15 años en los que estoy presentando este mensaje, where most people
El, especially Christians, el lugar o el punto en el que la mayoría de la gente, sobre todo los cristianos, get in trouble ellos tienen dificultades, is understanding that the brain that does not think. tienen dificultades para darse cuenta que el cerebro no puede pensar. I met good theologians. He conocido buenos teólogos They say this. y dicen esto: Well, God can make the brain to think. bueno, Dios puede hacer que el cerebro piense. Well, then why did he make a law that physical things cannot think? Bueno, entonces, ¿por qué hizo una ley que establece que los elementos físicos no pueden pensar? Why did he put things in a law if he can just say this thing can think and this cannot think? ¿Por qué él estableció una ley si luego él va a decir esto puede pensar y esto no puede pensar? So we take these chairs here in this room. Así que tomamos estas sillas que hay en el salón, They're from the same element, están todas hechas del mismo elemento, but I see two that are not from the same color. pero allá veo dos que no son del mismo color. Well, those two that are not from the same color, Esas dos que no son del mismo color, they can think. ellas pueden pensar. The others cannot think. Las otras no pueden pensar. Is that coherent? Is that ¿Es coherente? Clear. ¿Es algo claro? your liver Tu hígado is also from the same material like the brain? está hecho del mismo material que el cerebro. All cells are from the same materials. Todas las células están hechas del mismo material. They have the same programs, Tienen los mismos programas, same genes. los mismos genes. Just the different programs are active or inactive in each different cell. La diferencia entre una célula y otra es que distintos programas pueden estar activos o inactivos en distintas That's why células. one is a liver cell and the other is a brain cell. Por eso, una célula es una célula del hígado y otra célula es una célula del cerebro. Yeah? So that's how it is. Y así es así como funcionan. And if one cell can think and the other not, if one cell can think Think. and the other not, Y si una célula puede pensar y la otra célula no, you must put that into a, how can I say it? You must explain that. si voy a decir que una célula piensa y la otra no, By which power do they do it? necesito explicar esto y explicar con qué energía lo hace. Because the one must have an ability that the other doesn't have. Porque una célula debe tener una capacidad que aquella otra no tiene. And you might find the cause why the one can and the other not. Y tú debes encontrar cuál es la razón por la cual una puede pensar y la otra no puede pensar. So let's fix it once for all. Vamos a establecerlo una vez y para siempre. And this is my first argument, Y este es mi primer argumento, that the brain cannot think. que el cerebro no puede pensar. Looking to by what the brain works. Observar con qué cosas trabaja el cerebro. What is the combustible of the brain? ¿Cuál es el combustible del cerebro? So the brain needs water and air, oxygen. El cerebro necesita agua, aire, oxígeno, Glucose. glucosa. That's why you eat. Por eso es que tú comes. Can the brain produce it itself? ¿Puede el cerebro producirlo él mismo? No. No. So it must come from outside the brain. Así que debe provenir de afuera del cerebro. It is from nature that you go to eat. Es de la naturaleza que obtenemos nuestra comida. And chirimoya are good for the brain. Y las chirimoyas son buenas para el cerebro. Why? ¿Por qué? Because they're sweet. Porque son dulces. Yeah. The cells love sweet. A las células les encanta el azúcar. You see, I say this. Vean, les digo esto. What for our spirit is love, Aquello que para nuestro espíritu es amor, for the body is sweet. o lo reformulo. Lo que el amor es para el espíritu, lo es el azúcar para el cuerpo. Okay? ¿Les gusta?
So that's why we like sweets. Por eso nos gustan las cosas dulces, Because sweet is good. porque lo dulce es bueno. But some people have declared sugar to be the devil. Pero alguna gente ha declarado que el azúcar es el diablo Yeah? And they stop eating sugar, y dejan de comer azúcar, which they cannot do in reality. lo cual no pueden hacer en realidad. A kind of sugar they stop. Se puede evitar un cierto tipo de azúcar, But not sugar itself. pero no el azúcar en sí mismo. Yeah? So, but is that enough for the brain to work? Pero ¿es suficiente eso para hacer funcionar el cerebro? By what is the power of the brain? ¿Cuál es lo que le da energía, lo que enciende el cerebro? You might all know it, but I still put the question. Todos probablemente ya lo saben, pero aún así voy a hacer la pregunta. So what is it? ¿En qué consiste aquello que le da poder o potencia al cerebro? What's the power of the brain? ¿Cuál es la By energía? what is it working? ¿Cuál es la energía del cerebro mediante la cual el cerebro funciona? Pardon? Glucose. No, glucose is just the support for function. No, la glucosa es lo que va a sostener, a soportar el funcionamiento. Again, we need to know something principle. Nuevamente necesitamos entender un principio. In order to function, Para poder funcionar, we need always two different elements. necesitamos siempre dos elementos diferentes. One makes the function, Un elemento va a crear la función and the other one sustains the function. y el otro elemento sostiene la función. Yeah? So you have two things. Hay dos They're elementos. different. Son diferentes. You have that what puts the motor into action, Tenemos aquello que coloca un motor, que enciende un motor, the circuit of electricity, el circuito eléctrico, and then you have the gasoline that makes it possible to that sustains that function. y luego necesitamos la gasolina para que mantenga funcionando esa función. So that's why you need two elements. Por eso se necesitan dos So elementos. the brain needs chemistry, sugar and water and oxygen, Así que el cerebro necesita las sustancias químicas, glucosa, agua, oxígeno, but they don't make him work. pero no son los elementos que lo echan a funcionar. They just sustain the work. Ellos mantienen o sostienen What el makes the trabajo. brain work? ¿Qué hace funcionar al cerebro? Miedo is thoughts. No, el miedo es un We are pensamiento just on physical level. y que está a nivel físico. There's an energy that makes the brain to work. Hay un tipo de energía que hace funcionar el cerebro, That I believe is almost everywhere makes all things to work. que creo que en todos lados esta energía hace funcionar las cosas. And that is Esa es nothing, no chemical element, ningún elemento químico, even though it's a physical element, aun cuando sea un elemento físico, depending on chemistry. dependiente de lo químico. Amor is spiritual. El amor es espiritual. We want to know what puts the brain physically into action. Nosotros queremos saber qué hace que funcione el cerebro físicamente, Because that's decisive. porque es decisivo. Now, likewise, sí. No El oxygen. oxígeno, No. no es el oxígeno, no es el agua, It is the electrical impulse. es la corriente eléctrica. Yeah. So the brain functions with electricity. El cerebro funciona con electricidad. Our whole body functions with electricity. Todo nuestro cuerpo funciona con Yeah. electricidad. So electricity is the power of the body, Así que la electricidad es la energía del cuerpo
And the sustaining of the body is the chemistry, the oxygen, the water, and the sugar. Y los que sostienen el funcionamiento son los elementos químicos, el agua, el oxígeno, la glucosa, And etc. according to the law, Y de acuerdo con la ley, can the brain make its own impulse? ¿puede el cerebro crear sus propios impulsos eléctricos? Yes or no? ¿Sí o no? No, because the law doesn't permit that. No, porque la ley no permite esto. He cannot produce its own power. El cerebro no puede producir su propia energía. If he could produce its own power, Si pudiera producir su propia energía, then he would be God. entonces sería Dios, Because only God porque solo Dios produces power, produce energía, nothing else. nada más. So this is why this thing we need to fix. Esta es la razón por la cual estas cosas, esto es lo que tenemos que arreglar. Who makes the electrical impulse? ¿Quién crea o quién genera el impulso eléctrico? Because he who makes it Porque aquel que genera el impulso must be external to the body, debe ser exterior al cuerpo, cannot be the body itself. no puede ser el propio cuerpo. Yeah? So by this already, Así que, por esto, we need to find who gives the power to the brain. necesitamos descubrir quién le da la energía eléctrica al cerebro. So here we have the two sides. Aquí tenemos los dos hemisferios. The body is completely in the two brains, cortexes. El cuerpo está integrado y se lo ve completo allí en las dos cortezas. And so all the brain nerves go down, Y de allí todos los nervios salen del cerebro y van hacia abajo. and according again to the law, Y nuevamente, de acuerdo con la ley, they must go from exterior to the interior. deben ir desde el exterior hacia el interior. That's why the surface of the cortex Por eso la superficie de la corteza is exterior, es exterior and then every brain, every axon or brain wire goes into the body. y luego de allí, de la corteza, cada axón de cada neurona transcurre por dentro hacia todo el cuerpo donde se And there are distribuye. billions in both sides. Y hay millones de millones en ambos lados. Yeah? And they are all isolated Y todos esos cables, esos nervios están aislados because porque the electrical current, la corriente eléctrica, the impulse, el impulso, must go only on a certain nerve down into the body. debe distribuirse solamente a través de un nervio específico y llegar hasta el lugar donde tiene que ir. If not, I could not move just my finger. Si no fuera esto así, yo no podría mover solamente mi dedo, I must move everything at all time, sino que the whole hand. si no estuviera esa capa aislante, yo movería todos los dedos y toda la mano al mismo No. tiempo. That's why since electricity goes through the nerves, Así que, dado que la electricidad viaja a través de los in nervios, order that there should be no shortcuts, con el propósito de que no haya ningún cortocircuito, if sometimes have, lo cual a veces nos sucede, ¿no? they must be always be isolated. Siempre tiene que haber una aislación. Yeah, so they can go precisely to move that what is to be moved. Así que una vez aislados, los nervios pueden ir precisamente al punto que tiene que llegar la energía eléctrica para mover ese punto. Now the first thing when the impulse goes through the nerve, La primera cosa que sucede cuando el impulso viaja a través de los nervios, it has to pass through the limbic system, that is the center of the brain. Tiene que pasar a través del sistema límbico, que es un conjunto de órganos que está en el centro del cerebro. And in the center of the brain, in this is produced
chemistry. Y allí, en el centro del cerebro, se liberan ciertas sustancias químicas. Different industries that produce different types of chemicals. Ahí hay distintas industrias químicas que producen distintas sustancias. We call them hormones or neurotransmitter. Le llamamos hormonas o neurotransmisores So they are produced there. y se producen allí en el sistema límbico. And they give a feedback to the cortex. Y ellas llevan una retroalimentación o un feedback hacia la corteza, So that comes back and we feel that as an emotion. y eso se siente nuevamente y lo sentimos como una emoción. So the physical functions Así que las funciones físicas in the body en el cuerpo are electrical impulse son impulsos eléctricos and chemical reactions. y reacciones químicas. That's all. Eso es todo. Electricity, electricity, chemistry. Yeah. Electricidad, química, So así. that's how it works, and it's nice to see how it works. Así es como funciona y es muy lindo verlo funcionar así. Because none can function without the other. Porque el uno no puede funcionar sin el otro. Yeah? They must always be there together. Siempre tienen que ir juntos. But the one is the power Pero uno da la energía and makes the impulse, and the other is sustaining it. y genera el impulso, y el otro sostiene o mantiene. Yeah. So we could speak more, but it's not so important. Sí, podríamos hablar mucho más, pero no es algo tan importante. The question that is important is La pregunta que es importante es esta. where do the thoughts come from? ¿De dónde provienen los pensamientos? Because that's our question. Porque esa es la pregunta que And queremos. I went through the arguments. Y yo analicé los argumentos That are speaking for or against the brain to think. Yo analicé los argumentos de aquellos que están a favor y aquellos que están en contra el postulado de que el cerebro piensa. On energy level, A nivel de la energía, we know that the brain cannot produce its power. ya sabemos que el cerebro no puede producir su propia energía. And now we need to know out Yeah. of what is the brain made. Y ahora necesitamos saber de qué está hecho el cerebro. And the brain is made out of chemistry. Y el cerebro está hecho de sustancias químicas. And chemical substances are limited. Las sustancias químicas tienen ciertas limitaciones. They cannot feel. Ellas no pueden sentir Or can they feel? o pueden sentir. Can our finger feel? ¿Pueden mis dedos sentir? Yes or no? ¿Sí o no? See? ¿Sí? Now, you see, the Germans have a saying. Miren, los alemanes tienen un dicho. The devil is in the detail. El diablo está en los detalles. Yeah? So there's the details. Así que prestar atención a los detalles. Do we feel with the finger? ¿Nosotros acaso sentimos con los dedos? Or do we use our fingers to feel? ¿O usamos nuestros dedos para sentir? Are they two different things? ¿Son cosas diferentes? Yes or no? ¿Sí o no? It's not the same. No es lo mismo. Either the finger feels O son los dedos los que sienten, or he's used to feel. o el dedo o los dedos se los usa para sentir. So what is it? Así que, ¿cuál de las dos es? I don't hear you. No les puedo escuchar. Se usan So para it is sentir. used in order to feel. Los dedos se usan para poder sentir. So who uses him to feel? ¿Y quién entonces usa a los dedos para sentir? Who? ¿Quién? Well, the cerebro is the same nerve like Bueno. you have in the finger.
En el cerebro solo tenemos los mismos nervios que tenemos en el dedo. Yeah? So that's why if the brain can feel, then also your finger can feel. Entonces, si el cerebro puede sentir, también sus dedos pueden sentir. And he who feels Y aquel que siente needs to choose if he likes to feel that or not feel it. necesita elegir si le gusta sentir eso o no le gusta. Yes, so he who Sí. feels Así que aquel que es el que siente must be able to choose debe poder elegir if he likes it or not. si le gusta la sensación o no. So, chemicals cannot feel Así que los químicos no pueden sentir because they cannot choose. porque no pueden elegir. Imagine the brain would choose Imaginen que el cerebro pudiera elegir. which cell is the boss. ¿Cuál de esos millones de células sería la jefa? Which one? ¿Cuál? Because one needs to choose. Porque hay una que tiene que elegir. And you have to choose one on the right side and one on the left side. Y van a tener que elegir una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Yes? And they might fight each other. Y quizás empiecen a pelearse entre ellas. Oh? ¿Sí? But that is not possible because there is no brain cell that can choose anything. Pero eso no es posible porque no hay ninguna célula del cerebro que pueda elegir nada. Because the physical world, Porque the chemical world, el mundo físico, el mundo químico, can never have a choice for something. nunca puede elegir nada. And then O algo. the brain cannot destroy itself. Chemistry cannot destroy itself. Y ahora tenemos otra situación. Las sustancias químicas, el cerebro, no puede destruirse a sí mismo. We can destroy ourselves. Nosotros sí podemos destruirnos a Yeah. nosotros mismos. We can cut ourselves. We can jump from a bridge. Podemos cortarnos allí los antebrazos, podemos saltar desde un puente. Summer times in Germany, En época de verano en Alemania, it's not, people are dressing quite easy. la gente se viste de manera muy ligera And sometimes comes a lady as a patient y frecuentemente me llega alguna joven como paciente with open arms, con los brazos al descubierto and you see all the scars y uno puede ver todas las cicatrices from the cutting. de los cortes. Do you have that in Peru? ¿Las tienen aquí en Perú? Yes, Sí. cutting. Los cortes. Why do they do it? ¿Por qué lo hacen? Yes, they think they unload stress. ¿De? Unload stress. So they, Sí, ellos piensan que esto les baja el estrés by cutting themselves. al cortarse. It's not so smart, is it? No es tan inteligente, ¿no? To make yourself Causarse cicatrices a uno mismo. and this is in a chemical world is not possible. Pero esto, en un elemento que sea químico, no es posible, Chemicals cannot govern themselves. porque las sustancias químicas no pueden gobernarse a sí mismas, They can have no consciousness. no pueden tener They conciencia, cannot know anything. no pueden saber nada And they cannot have morality. y no pueden tener moralidad. Morality means you know what is possible and what is not possible. La moralidad, tener moralidad significa tú sabes lo que es posible y lo que es imposible. So the human being can do all these things. Y ahora tenemos el ser humano que sí puede hacer He todas can estas feel, cosas. can he? El ser humano puede sentir, ¿no es cierto? You like to feel? ¿Les gusta sentir? Yes, especially when the mosquito bites you. Sí, sobre todo cuando los mosquitos le pican. Yes? ¿Sí? On the first location we were, En el primer lugar donde estuvimos en Perú, the first day, el primer día, I didn't pay attention. yo no presté atención. We had to fix something on the phone, Teníamos que arreglar algo en el teléfono and we were sitting under the tree, y estábamos sentados bajo un árbol and I got
bitten. y tuve picaduras. And they are called in Costa Rica, they are called buscones. Y buscones. Buscones, Y en Costa Rica los llaman buscones. or what do you call them here? ¿O cómo se los llama aquí? Zancudos. Zancudos. Yeah? Zancudos o mosquitos. They're so small, they're not mosquitoes. Ah, no, los zancudos son grandes. No son mosquitos, son muy pequeñitos. They are like the fruit flies. Son como las mosquitas de la fruta. They're so Jejenes, small. le llamamos en Argentina. Son tan pequeños, But they always bite you, pero siempre te van a picar and you will see a black spot in the center. y vas a ver un puntito blanco en el centro. That's not the mosquito bite. Ese no es una picadura de mosquito. The mosquito doesn't do that. El mosquito no hace eso. Yeah? But this special Jejenes, I think. fly, huh? Jejenes. Jejenes. ¿Jejenes? ¿Tiene jejenes aquí? No matter how you call them, Bueno, no importa cómo los llamemos. it's good that you feel them Es bueno que uno pueda sentirlos so that you get rid of them. para que podamos evitarlos o deshacernos de ellos. I hate mosquitoes Yo odio los mosquitos. and anything that bites me and it itches. Y cualquier cosa que me pique y me haga picar. So the next days we used how do you call it? ¿Gloves? ¿No? Not gloves. No, la crema, the cream. Sí. Así que al día siguiente me coloqué una crema repelente de mosquitos o de insectos. Yes, and I hunt them because I hate them. Y yo salí a cazarlos porque los odio. Yeah? But I think they have a difference to the mosquitoes. Pero creo que hay una diferencia con los mosquitos, They don't fly in the night, porque estos no vuelan de noche, only during the day. sino solo de día. That's a great thing Esa es una buena cosa, because you can sleep well in the night. porque uno puede descansar tranquilo en la But noche. during the day you need to protect yourself. Pero durante el día hay que protegerse. So you like to feel? ¿Les gusta sentir? No? ¿No? Of course, it's very good. Sí, por supuesto, es muy bueno. No feeling, no life. Si no hay sensación, no hay vida. And then you can destroy yourself. Y luego puedes destruirte a ti mismo. You can be stressed. Puedes estresarte. You can have many patients that try to kill themselves. Tengo muchos pacientes que han intentado suicidarse. Why would an intelligent being do that? ¿Por qué haría eso un ser inteligente? Yes. Why would you do it when you're 21 years old? ¿Por qué intentarías quitarte la vida a los 21 años? And when you're just in the beginning of your life, Cuando estás en la flor de la vida, destroy yourself. ¿por qué habrías Why de would you do that? destruirte a ti mismo? And then you have cognitive abilities. Y el ser humano tiene habilidades cognitivas. So obviously the women have better cognitive abilities than men. Obviamente las mujeres tienen mejores habilidades cognitivas que los hombres, Yes? ¿sí? Yes, according to this picture, Sí, de acuerdo con con la imagen aquí en la pantalla, yeah, ¿sí? they know all things better. Las mujeres saben mejor, más que los hombres, See? ¿sí? I think to a certain degree it's true. Yo creo que hasta cierto grado es cierto. Yeah? So we need to understand things. Necesitamos entender las cosas. We need to understand, I missed this or I did this mistake or the other. Necesitamos entender, me faltó esto, o cometí este error o aquel otro. So there must be a capacity in the human being to discern between things. Así que debe haber en el ser humano una capacidad de discernir las cosas. And then we have, like we said before, certain abilities to choose. Y luego tenemos también, como ya lo mencionamos antes, ciertas capacidades de elegir. In certain cultures, they choose their partner. En ciertas culturas eligen sus parejas. In others, the parents choose the partner. En otras culturas, los padres eligen la pareja de sus hijos. No? You Sí. know those cultures? ¿Conocen estas culturas? It's here in Peru also, ¿Ocurre lo mismo aquí en Perú? where the parents decide.
Cuando los padres deciden, Yeah, ¿sí? we have that in Romania. Esto sucede en Rumanía. They call gypsies. Se llaman gitanos. Yeah. So the parents choose at the age of 11, 12, or even before Los padres eligen a la edad de 11 o 12 y a veces antes whom they marry. eligen con quién se van a casar. They put them together at the age of 13, 14. Y a la edad de 13 o 14 los ponen juntos. And then if the wife doesn't bring any child, Y luego si la esposa no puede procrear, no trae hijos, then they put another man to the woman entonces le dan otro hombre a esa niña, because she needs to bear children. porque ella necesita tener hijos. You don't like it? ¿No les gusta? Why not? ¿Por qué no? That's how they live, their tradition. Así es como viven, esa es su tradición. So you're happy you're not in that tradition, are you? Están felices de no vivir en esa tradición, ¿no? But do you take the right choices? Pero ¿toman ustedes o hacen ustedes las elecciones correctas? You only know it after. Solo nos damos cuenta después. Yes? Before you don't know it. Antes ni nos damos cuenta. Yeah? So all these things we can do. Todas estas cosas los seres humanos podemos hacer. Where is the ability? From where does this ability come from? ¿De dónde vienen estas habilidades, estas capacidades? So with the brain we cannot explain them. Solo con el cerebro no las podemos explicar. So the next argument Así que la siguiente evidencia, that we must be more than matter de que debemos ser más que materia is our spiritual needs, son nuestras necesidades espirituales, which are purely spiritual. That is liberty, ellas son puramente espirituales, entre ellas la libertad, la seguridad, la curiosidad, la comprensión, orientación, armonía, lealtad, afirmación o recompensa, gozo, verdad, moralidad, justicia, etc. So, do you have these needs? ¿Tienen estas necesidades? Yes. Sí. So, how much of the brain, which brain cell can know those things? Ahora, ¿cuál de todas las células del cerebro puede conocer estas necesidades? You cannot find the brain cell, open it up and say, oh, this only functions with liberty. Uno no puede abrir un cerebro y buscar y decir, oh, esta célula solo funciona con libertad, Because there is no such thing. porque no existe tal cosa. Because in the brain we only find Porque en el cerebro Chemicals. solamente encontramos sustancias químicas. so spiritual things cannot be processed by physical things. Así que las cosas espirituales no pueden ser procesadas por cosas físicas. So how many spiritual things are in your phone? ¿Y cuántas cosas espirituales hay en sus teléfonos? How much can your phone know what is in him? ¿Cuánto puede conocer el teléfono acerca del contenido que hay en él? How much? ¿Cuánto? Let's know something? ¿Conoce algo el celular que contiene él? No, No, because he cannot think. porque él no puede pensar, He doesn't know nothing. no sabe nada. So all these things Así que todos estos elementos can only be processed solo pueden ser procesados by a spiritual element por un elemento espiritual that can understand what it means to be free or not free, que pueda entender qué significa ser libre o To be no ser secure. libre, qué significa estar seguro o estar inseguro, what is just and what is not just. qué es justicia o qué es injusticia. All the spiritual things Todas las cosas espirituales can only processed by a spiritual element. solo pueden ser procesadas The por un spiritual and the elemento physical world espiritual. El mundo espiritual y el mundo físico are separated. están separados. So we only with our spirit Nosotros solo con nuestro espíritu
we can process information. podemos nosotros procesar información. And we always will process the information Y nosotros siempre procesamos la información according to our needs. de acuerdo con nuestras necesidades. So if something is not fitting my need, Así que si algo no se ajusta a mi I necesidad, will not occupy myself with that information. no me voy a ocupar con esa información. And now is it important to understand. Y ahora es importante comprender Thoughts, los the pensamientos, processing of information, el procesado de la información needs to go for a decision about it. necesita necesita avanzar hasta tomar una decisión. And the decision Y la decisión, transforms into an electrical impulse. esa decisión se va a transformar en un impulso eléctrico. Here is the connection between the spirit and the body. Aquí está la conexión entre el espíritu y el cuerpo. That what you think Aquello que tú piensas becomes physical se transforma en algo físico by your spiritual decision. mediante tu decisión espiritual. So that's why your decisions Por eso nuestras decisiones are the power to the body. constituyen la energía que recibe el cuerpo. You either can do your decisions to Tú, destroy the body, tú puedes hacer dos cosas. O tus decisiones destruyen tu cuerpo, or you can give him the right power. o tus decisiones le van a dar el impulso eléctrico y la energía correcta. But he lives from that power. Pero el cuerpo vive de esa energía. And you can destroy him Y tú puedes destruirlo by putting the wrong impulse in, al generarle el impulso eléctrico equivocado, or you can give him power o tú puedes vitalizarlo by giving him the right thought, the right decision. al darle el pensamiento correcto, la decisión correcta. This is what we need to understand. While our information, what we believe, Por eso necesitamos entender que la información, aquello por lo cual vivimos, puts my body into action. es el que pone mi cuerpo a funcionar. Without that, Sin esto, my body has no power. mi cuerpo no tendría energía. That's why when a person is dead, Por eso, cuando una persona está muerta, you have no brain activity anymore, no electrical current that you can measure. ya no hay más actividad eléctrica, ya no hay más corriente eléctrica medible en el cerebro. So no electricity, Al no haber electricidad, no life. no hay vida. That's simple, is it? Eso es simple, ¿no es But así? this electricity Pero esta electricidad cannot come from the brain, no puede provenir del cerebro, because if this electrical impulse would come from the brain, porque si los impulsos eléctricos provenieran del cerebro, the brain would be immortal. el cerebro sería inmortal. Immortal. Sería Yeah. inmortal. Because it produces its own power, Porque si puede producir su propia and energía, something that produces its own power todo aquello que produzca su propia energía cannot die. no puede morir. So that's why we must have before the brain Así es que llegamos a ver que tenemos que tener antes del cerebro a spiritual element un elemento espiritual called spirit, llamado espíritu, human spirit, el espíritu humano, that puts into action the brain, and by the brain the whole body. que pone en acción al cerebro y así el cerebro pone en acción a todo el resto del cuerpo. So those are a few proofs Estas son unas pocas evidencias that you don't need to go to university, para las cuales no necesitas ir a la universidad, you don't need even experiments no necesitas ni siquiera experimentos to prove, para demostrarlas, because by the law porque por la ley you know what is possible and not. tú puedes descartar qué es posible y qué no es posible. So I would finish tonight here, Así que yo voy a terminar aquí esta noche and
we will continue tomorrow with a few more proofs and also with the biblical evidence that we have two parts. Y mañana vamos a continuar con algunas evidencias más y también con los versículos bíblicos que nos hablan de esto y que dan evidencia que nosotros estamos formados de dos partes. A physical and a spiritual element. Un elemento físico, un cuerpo, y un elemento espiritual. If we don't have two elements, Si no tenemos dos elementos, we can never explain the human function and the human being. nunca podremos explicar el funcionamiento del ser humano y el ser humano en sí. We have one physical and one spiritual. Tenemos un componente físico, un componente And when espiritual, we understand who makes what, y cuando entendemos quién hace cada cosa, everything becomes very clear. todo se vuelve muy claro. And we can address that what makes the body sick. Y entonces podemos dirigir y gestionar aquello que hace enfermar al cuerpo. Any questions that you cannot go to sleep tonight? Si tienen alguna pregunta, tiene que ser una de esas que no los va a dejar dormir esta noche. If not, Si no, then I would close with prayer entonces voy a cerrar con una oración and give my boss the microphone y le voy a dar el micrófono a mi jefa so that she tells us a good night story. para que ella nos cuente la historia de las buenas noches, So that we can sleep well. para que podamos dormir bien. Let's pray. Oremos. Oh, one pregunta? Hay una pregunta. Oh, una pregunta. So, when we cut our skin Cuando nos hacemos un tajo en la piel with a knife, con un cuchillo, can we also repair with the knife? ¿podemos también reparar ese tajo con un cuchillo? No. No. So, it's very important Así que es muy importante to understand the elements entender los elementos, that cut los que cortan and what are the elements that repair. y cuáles son los elementos que reparan. So we have in the body a repairing system, Así que tenemos en el cuerpo un sistema de reparación, wrongfully called immune system, erróneamente llamado sistema inmunológico, yeah, which is again something that the law cannot sustain. lo cual el concepto de sistema inmunológico nuevamente es un concepto que la ley no puede ser sostenido por la ley. So when my thought makes the cancer, Así que cuando mi pensamiento genera el cáncer, when I stop that thought that makes him, cuando yo detengo ese pensamiento que lo está generando, the repairing system el sistema de reparación that gets the power from the right thinking now que obtiene su poder o su energía del pensamiento correcto ahora, will repair the damage. eso va a reparar el daño. But the thought Pero el pensamiento is in a certain way a two-edge cutting sword. El pensamiento es de alguna manera una espada de dos filos. Yeah? It can do good or can do evil. Puede hacer algo bueno o puede hacer algo malo. Yeah? Can have a decision that makes the body work well, Puede tomar una decisión que haga que el cuerpo funcione bien or have a thought that makes the body and destroys the body. o tener un pensamiento que destruya al cuerpo. And again, according to the law of cause and effect, Y nuevamente, de acuerdo con la ley de causa y efecto, I have under my control yo tengo bajo mi control only the cause. solo la causa. The effect is always under God's control. El efecto queda siempre bajo el control de Dios. That's why I must leave the effect in God's hands. Por eso, ¿debo dejar los efectos en manos de Dios? I can only solve the problem on my own
thought or spiritual level. Yo solo puedo resolver el problema a nivel espiritual, a nivel de mis pensamientos. I must stop cutting myself by the wrong thought. Debo dejar de lastimarme a mí mismo a través de mis propios pensamientos The erróneos. effect is under God's control, and in some cases it might be healing and in other not. Y los efectos de ello estarán solo bajo el control de Dios. En algunos casos podrá haber completa reparación, pero en otros no. That depends on God. Eso depende de Dios. So we cannot heal ourselves. Así que nosotros no podemos curarnos a nosotros We can mismos. only stop destroying ourselves. Solo podemos dejar de destruirnos. Well, that's important to know. Y eso es importante saberlo. But yes, Pero when we sí, take away the negative thought, cuando eliminamos el pensamiento negativo, we automatically replace it with the good thought, automáticamente lo reemplazamos con un buen which gives pensamiento the good power to que the body. da la corriente eléctrica buena, apropiada al cuerpo. So let's pray. Así que vamos a orar. Father in heaven, we thank you that you made us in a wonderful way. Padre Celestial, te agradecemos que nos has creado de una manera tan maravillosa. You gave us government over ourselves. Nos has dado el gobierno sobre nosotros mismos. You gave us good spiritual needs Nos has dado buenas necesidades by which we espirituales can govern ourselves well. por las cuales podemos gobernarnos a nosotros mismos And bien. we thank you for this. Y te agradecemos por esto. Help us to understand the things so that we govern ourselves correctly. Ayúdanos a entender estas cosas para que podamos gobernarnos correctamente. We thank you for this day, Te agradecemos por este día, for every experience that we had, por cada experiencia que hemos tenido and for the way that you sustained our lives. y por el modo como tú sostienes nuestras vidas. And we ask you to be with us this night Te pedimos que estés con nosotros esta noche so that we can rest and have again more power para que podamos descansar y tener más energía mañana, to understand things tomorrow. para comprender las cosas de mañana. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.